Vamos a hablar este día de bacilos gram positivos formadores de esporas. Si ustedes recuerdan o estuvieron presentes en la clase del día viernes, el doctor Vázquez también habló de bacilos gram positivos formadores de espora. Habló del género Clostridium. Este día toca hablar de Bacillus. Importante porque todas las bacterias que estudiamos, ustedes se van a ir dando cuenta que son de importancia médica, es decir, son patógenas para el humano. Y aunque probablemente no hayan enfermedades de todas las que vamos a ver en el ciclo, aquí en el país me refiero, es importante que usted como futuro médico conozca todo lo que puede pasar. Así como pasó con el COVID, así como ha pasado con un montón de enfermedades que aquí no eran frecuentes, pero que han venido por todo esto de las migraciones y otras cosas, o que pueden estar presentes aquí los microorganismos, pero no se han manifestado por muchas razones, como prevención y otras cosas. Entonces, como objetivos vamos a describir un poco las características generales del género Bacillus como tal. Vamos a hablar de la morfología microscópica y de la fisiología de los géneros de las especies de importancia médica, como lo son Bacillus anthracis y Bacillus cereus. Hay muchas más, pero la clase se enfoca en esas dos principales porque son las patógenas para el humano. Además vamos a hablar de los factores de patogenicidad de este género, de cómo esta bacteria actúa para poder tener su virulencia. Vamos a mencionar las patologías porque en este ciclo no toca hablar del cuadro clínico como tal, pero sí mencionar qué nos va a producir estos microorganismos. Y por último, un poquito de la epidemiología, de las características epidemiológicas de las especies importantes. Entonces, ustedes ya saben de taxonomía, de las primeras clases que tuvieron. Nos vamos a quedar con esto nada más. No sé por qué se ve rosado, era morado, sí, para que se acuerden que es un gram positivo. Entonces, el género pertenece a la familia Bacillacea, el género es Bacillus y las especies son Bacillus anthracis y Bacillus cereus. Coloqué Bacillus thuringiensis porque su libro de texto lo menciona, pero esa no es patógena para el humano, entonces ahorita no la vamos a estudiar, solo se las menciono. Tenemos que esta bacteria se describió por primera vez en 1835 por este señor, era zoólogo, Christian Ehrenberg, y lo describe como le dio el nombre de Bacillus por su apariencia de bastón. Entonces Bacillus significa bastoncillo. En 1972, Ferdinand Kohn además siguió amplificando el conocimiento sobre este género y determinó que estos Bacillus tenían la capacidad de formar esporas, que más adelante vamos a ver que es un importante factor de patogenia del género. Luego, en 1876, el médico Robert Koch, ¿les suena Robert Koch? Sí, ¿verdad? Lo describe y atribuye a esta bacteria, principalmente a Bacillus anthracis, como una bacteria importante y que ésta le sirvió para describir los postulados de Koch que ahora conocemos. Hay más de 200 especies del género, la mayoría no son patógenas, por eso les mencionaba que vamos a enfocarnos principalmente en Bacillus anthracis y en Bacillus cereus. Son bacterias ubicuas, quiere decir que están presentes en cualquier ambiente, que están presentes en agua, suelo y en el medio ambiente en general. Y secretan enzimas y toxinas potentes que también son parte de su patogenicidad. Ok, son bacilos gram positivos, quiere decir que al gram se ve en color morado, ¿verdad? ¿A qué se debe la coloración morada en la tinción de gram? Ya se los mencionaron en clases anteriores. ¿Ah? El peptidoglicano, que está ¿en dónde?
En la pared. Ajá, ¿verdad? Entonces, gram positivos forman esporas o endosporas porque están en la bacteria. Son bacilos grandes que generalmente se agrupan en cadenas largas, así como ven en esa imagen. Esa imagen es tomada de un cultivo de caldo a partir de medio líquido. Entonces, tenemos que Bacillus anthracis es el principal microorganismo que va a causar anthrax o carbunco, que es sinónimo, y el Bacillus cereus principalmente causa intoxicación alimentaria. ¿Ok? Entonces ahorita nos vamos a enfocar en Bacillus anthracis y posteriormente continuamos con Bacillus cereus, ¿verdad? En cuanto a la morfología, es un bacilo recto, se dice que tiene extremos cuadrados, mide aproximadamente 1 a 3 por 4 micrómetros y la espora se localiza en posición central, a diferencia, y voy a ir haciendo similitudes que recuerden de la clase de Clostridium que vieron el viernes. Entonces, si se recuerdan, el doctor mencionó en la clase de Clostridium que la espora en este género se encuentra en posición, ¿en qué posición les dijo? Que les mencionó como palillos de tambor, se observa el bacilo con la espora. En un extremo, gracias, en un extremo. Esas cositas son importantes porque ustedes tienen que hacer esas diferencias a la hora de estudiar. Hagan cuadros comparativos, a veces funciona. Entonces, la espora de Bacillus anthracis se encuentra, o del género en general, del género, valga la redundancia, se encuentra en posición central. Es una bacteria encapsulada. Acuérdense, estamos hablando de Bacillus anthracis. Puede que entre especies cambien ciertas cosas, como la cápsula, porque si bien es cierto, son del mismo género, pero no significa que son iguales en su totalidad en cuanto a fenotipo, en cuanto a genotipo y fisiología. Entonces, necesito saber si se ubican en qué es una espora y qué es una cápsula, porque a veces en las primeras clases puede haber confusión con eso. ¿Cápsula y espora? ¿Sí? Ya lo voy a decir. Entonces, ahorita estamos con morfología, luego voy a ir explicando una cosa por una cosa. Entonces, se agrupa en cadenas largas. Algunos autores lo describen como en forma de serpentina. Eso en cuanto a morfología. Entonces, ahí nuevamente tenemos en la primera imagen un frotis a partir de medio líquido y en estos vemos al bacilo en tejido. Entonces, está más agrupado. En cuanto a la fisiología, importancia de la espora es que es una forma de resistencia que tiene la bacteria. ¿Qué significa? Que va a ser resistente a muchas cosas en el medio ambiente: desecación, radiación, desinfectantes químicos, cambios extremos de temperatura o pH. Para eso le sirve la espora. Y ya vimos que está dentro del bacilo. ¿Ok? Acuérdense de eso, voy a volver a preguntar. Se desarrolla muy bien a temperatura de 30 a 37 grados, a un pH de más o menos 7.4, o sea, perfecto el ser humano para poder aportarle condiciones de crecimiento. Es catalasa positivo. ¿Qué significa que sea catalasa positivo? ¿La reacción química cuál es? No le voy a preguntar la reacción química, pero sí qué significa, qué producto final da. Actúa sobre el peróxido de hidrógeno y los productos finales son agua y oxígeno, ¿verdad? Peróxido de hidrógeno lo va a desdoblar y va a convertir agua y oxígeno. No fermentan carbohidratos y los bacilos saprófitos utilizan nitrógeno y carbono del medio para poder nutrirse, para poder tener energía y para poder crecer. Los
Bacillus como tal, con respecto a los requerimientos de oxígeno, se dice que hay aerobios y hay anaerobios facultativos. Nos vamos a quedar con anaerobios facultativos. En el caso de Bacillus subtilis, ese no lo menciono porque no es patógeno, pero ustedes ya lo vieron en el laboratorio y se dieron cuenta que forma arriba del caldo una especie de velo, ¿verdad? ¿Qué significa que forme eso? ¿Qué es aerobio? Entonces ahorita nos quedamos que estos patógenos son anaerobios facultativos. En el caso de Bacillus anthracis, porque estamos con Bacillus anthracis, produce hemólisis, pero no es tan común que produzca hemólisis, es decir, la lisis de los glóbulos rojos. Y tiene la forma vegetativa, que es el bacilo como tal, y la forma de resistencia, que es la espora. Ahí es vegetativa. Algo hace mi compu que pasa unas palabras a inglés, no sé por qué, no he logrado descifrar eso. Así que si encuentran palabras en inglés, las puso la computadora, no yo. Ok, entonces aquí les he hecho una lista de los factores de patogenia que vamos a estar hablando durante toda la clase. Para comenzar, vamos a hablar de esporas. Vamos a seguir hablando de esporas. Vamos a hablar de la cápsula, característica de esta especie. Vamos a hablar de las toxinas potentes. Son de las toxinas más potentes que producen las bacterias y de los plásmidos de virulencia. Todos estos le confieren la patogenicidad a Bacillus anthracis. Okay. Ahí está la morfología otra vez, ¿verdad? El citoplasma, dentro del citoplasma hay ribosomas, está el ADN y la endospora, espora o endospora, en posición central. Entonces, en cuanto a la espora, ¿cómo se va a formar? Sí nos interesa, pero me interesa más saber por qué se forma. La espora se va a formar cuando la bacteria se encuentra ante un estrés o se ve amenazada en el medio ambiente. Ya mencionamos que este género, el género como tal, son bacterias ubicuas. La espora les da la capacidad de poder vivir durante décadas en el medio ambiente sin que les pase nada. Entonces, ¿qué le confiere? Resistencia a cambios de temperatura, a cambios de pH, a radiación, mencionamos, a desecación, a cualquier condición ambiental que haga o que amenace a la bacteria para destruirla. Entonces, el ciclo vegetativo es este. Creo que no funciona. El ciclo vegetativo como tal es la bacteria propiamente dicha. Porque se ríen. Ok, entonces, ¿qué pasa? Se va formando la espora, la preespora, luego se forma la espora, se va recubriendo de membranas o capas que le dan la resistencia, y luego de eso ya queda es como un escudo protector de la bacteria, pónganle así. Y cuando esta ya se ve alejada o ya no hay factores que la amenacen o que le causen estrés, la bacteria dice, bueno, aquí hay nutrientes, aquí puedo crecer y puedo desarrollarme, germina y otra vez puede comenzar a reproducirse. Así que esa es la importancia de la espora. Vamos con la cápsula. ¿Ya les hablaron de cápsula en alguna clase? No, ok. Muchas bacterias, sí. Sí, ya me acordé. Vaya, muchas bacterias forman o producen cápsula. Esta especie de la clase de hoy, solo esta especie produce cápsula, Bacillus anthracis. La mayoría de cápsulas que se estudian o se ven sobre otras bacterias son cápsulas de polisacáridos. En este caso, la cápsula es una cápsula polipeptídica, que está constituida principalmente por ácido poligamma deglutámico. Ácido poligamma deglutámico, nombre completo.
Entonces, es la diferencia de la cápsula con otras bacterias. Generalmente son polisacáridas, en el caso de Bacillus anthracis es una cápsula polipeptídica. ¿Qué más? La cápsula es importante porque le confiere ciertas características a la bacteria también, como lo es la protección, es decir, resistir a condiciones adversas, no tanto como la espora. Ojo, la espora es la forma de resistencia. La cápsula sí ayuda para proteger a la bacteria también. También le confiere adhesión, que sea más fácil adherirse a superficies, a tejidos, y a que colonice donde ella se va a ubicar en el caso del cuerpo humano, pónganle. Y la evasión del sistema inmune. Generalmente las cápsulas ayudan a eso, a evadir la respuesta inmunitaria del hospedero. Entonces, la diferencia, la espora es una endospora en posición central, dentro de la bacteria, y la cápsula la recubre, ¿ok? Entonces tenemos la membrana celular, la pared celular, y la cápsula es esa amarillita que ven acá. ¿La ven? ¿Ahí atrás? Sí, ok. Entonces, esa es la diferencia. La espora, forma de resistencia, la cápsula le confiere esas otras tres cosas, también protección, pero no tan integralmente como lo hace una espora. Ok. Vamos con la producción de toxina. Como mencioné al inicio, el género Bacillus tiene la capacidad de producir toxinas potentes. En el caso de Bacillus anthracis vamos a hablar de dos toxinas principales, que son la toxina del edema y la toxina letal. ¿Cómo van a actuar estas? Para comenzar, cada toxina está constituida por unas proteínas que produce la bacteria también. Entonces, tenemos las tres proteínas que son el antígeno protector o PA, el factor edema o EF, por sus siglas en inglés, y el factor letal o LF. Entonces, de las dos toxinas que están aquí en negrita, cada una está constituida por la combinación de dos de estas tres proteínas. En el caso de la toxina del edema, está constituida por el antígeno protector y por el factor edema o factor del edema. Y en el caso de la toxina letal está constituido por el antígeno protector y por el factor letal. La toxina letal es el principal factor de virulencia de esta especie. Entonces, ¿estamos claros con cómo se produce o cómo se conforma cada toxina? ¿Sí? Ambas toxinas tienen en común el antígeno protector, solo cambia el factor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a actuar? Y lo voy a mencionar porque tiene que ver con la patogenia. Claro que cómo actúa dentro del cuerpo humano lo vamos a estudiar en el próximo ciclo. Ahorita solo voy a mencionar que el antígeno protector, bueno, para empezar son toxinas tipo AB. ¿Qué significa que sea tipo AB? Que tienen un componente enzimático o de actividad enzimática, la A, y un componente de unión o subunidad B. En el caso del antígeno protector estamos hablando de la subunidad A, que es el antígeno protector el que se va a unir a la célula mediante unos receptores que ven acá en esta imagen. No sé por qué se ve. Bueno, entonces la subunidad A o antígeno protector se va a unir a esos receptores específicos a la célula del hospedero, y eso va a mediar la entrada del factor edema y del factor letal dentro de la célula. Esto es por medio de endocitosis. Lo de las subunidades lo menciono solo para que les quede claro qué tipo de toxina es, pero si se les pregunta las proteínas implicadas en las toxinas, vamos a poner antígeno protector, factor edema y factor letal. Ahí hay otra imagen. Entonces, cabe mencionar que como es una bacteria muy patógena, puede tener receptores, el antígeno protector, en cualquier célula del cuerpo, en cualquier órgano, por ejemplo, cerebro, corazón, intestino, ¿verdad? Pulmones, músculo. Entonces, a nivel de todo esto, la bacteria puede actuar. Otra cosa importante, cuando hace la endocitosis,
se unió el antígeno protector, medió la entrada del factor edema y factor letal por endocitosis a la célula del hospedero, utiliza calmodulina para formar ATP y transformarlo, para utilizar el ATP y transformarlo a AMP cíclico. ¿Ok? Hasta ahí me quedo con las toxinas. ¿Quedó claro o tienen alguna pregunta de las toxinas? ¿Todo claro? Ok. Me agrada porque no están estudiando fármaco. Gracias, les va a servir a ustedes. Vamos con el cuarto factor de virulencia, los plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? ¿Qué son los plásmidos? Ya los mencionaron en varias clases. ¿El qué? Sí, no. Plásmidos. Yo sé que saben. Vaya, esa. Son moléculas de ADN extracromosómico, ADN circular. ¿Qué van a hacer los plásmidos? Los plásmidos tienen genes que codifican para ciertas proteínas o ciertas sustancias que utiliza la bacteria como factor de virulencia. Entonces, hay dos plásmidos importantes para Bacillus anthracis que quiero que se lo graben, que es primero el POX1, que es un plásmido que contiene genes que codifican para la toxina del anthrax. ¿Ok? Toxina del anthrax, dijimos que era el factor de virulencia principal, PXO1, principal 1, y PXO2, que contiene genes que van a codificar para la síntesis de cápsula, que dijimos que era de qué tipo para Bacillus anthracis. Cápsula. Y están dormidos. Vaya, cápsula polipeptídica del ácido largo que les escribí ahí. Ok, entonces esos dos plásmidos, la P es minúscula, todo lo demás es mayúscula. P minúscula, XO1, P minúscula, XO2. Ok, en este caso les mencioné que Bacillus era móvil o no móvil. No móvil, ¿verdad? No tiene ninguna estructura que le confiera movilidad. Entonces, con respecto a la patología como tal, y solo se la voy a introducir porque es parte de enfermedades transmisibles 2, el cuadro clínico. Vamos a hablar del hospedero susceptible y del hospedero resistente. Hospedero susceptible, entiéndase cualquier hospedero, en el caso del humano, que tenga una respuesta inmunitaria diferente, esté inmunocomprometido por cualquier situación, condición, llámese enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas, crónico-degenerativas. Entonces, en este caso, en este tipo de hospedero, los microorganismos proliferan en el sitio de entrada. De una vez, las cápsulas están íntegras, se rodean de líquido proteínico con pocos leucocitos. ¿Por qué? Porque hay una respuesta inmunitaria disminuida. Y esto permite que la bacteria pueda diseminarse en el torrente sanguíneo y causar cuadros mucho más graves de lo que podría pasarle a un hospedero resistente o competente, como asumo que la mayoría de aquí estamos o están, ustedes más que yo. Entonces, en un hospedero competente, los microorganismos proliferan a pocas horas después de haber sido inoculado el microorganismo y hay una acumulación masiva de leucocitos por la respuesta inmunitaria competente que tiene este hospedero, a diferencia de un hospedero inmunocomprometido. Entonces, las cápsulas se desintegran, o sea que queda más expuesta la bacteria y el sistema inmunitario hace su trabajo muy bien y no hay diseminación al torrente sanguíneo. Entonces, las patologías principales son estas 4. Yo agregué esta, pero esta no se menciona en algunos autores. Pero para comenzar, tenemos el carbunco o el anthrax cutáneo, que es, su libro de texto lo menciona en un 95%,
es el más común en los países donde esto es endémico. Aquí en El Salvador no hay anthrax. Hace unos años tal vez hubo unos casos en ganado que pensaron que era anthrax, pero al final se dijo que no era. Así que, pero yo investigué con un ingeniero agrónomo y sí menciona que hay vacunación para anthrax. Eso es medidas preventivas del otro ciclo, pero como conocimiento general, para que sepan y no se asusten, todo está bien. Entonces, carbunco cutáneo, este se da por si usted tiene alguna lesión, alguna laceración en la piel y le llegaron esporas o le llegó este microorganismo, anthrax cutáneo. Está el anthrax respiratorio por inhalación, que es lo mismo pero en el sistema respiratorio, ¿verdad? Y esto puede dar neumonías y otros cuadros que son propiamente de los pulmones, en un 5%. Luego está el carbunco gastrointestinal o anthrax gastrointestinal, que ni siquiera le ponen porcentaje porque es muy raro. Entonces, este es por ingestión. Casi no pasa en lugares endémicos, pero sí existe. Y el anthrax por inyección, que casi no le dan importancia, pero sí es importante en países donde hay muchas personas que hacen uso de drogas. Se prestan las jeringas para inyectarse heroína, otras sustancias, y esto hace que, bueno, si la aguja está contaminada con esporas, se están inoculando el microorganismo, ¿verdad? Así que estas son las 4 enfermedades que puede generar anthrax. Bacillus anthracis. En cuanto a la epidemiología, en ese lugar de Europa, en el 79 hubo un brote de anthrax por inhalación. Bacillus anthracis es una bacteria letal, o sea, literalmente puede matar al paciente, al ser humano, a los animales. En el 2001 hubo un brote, bueno, no, sí fue brote, en Estados Unidos. Se dio por contaminación, no sé a qué institución llegaron, qué institución política, llegó una correspondencia de sobres contaminados con esporas. Entonces, hubo como 22 casos de personas infectadas, 5 de estos fueron letales, fallecieron, y los otros 11, por ahí más o menos, estuvieron ingresados a causa de esta bacteria. Entonces, la importancia es que se puede usar como arma biológica en guerras biológicas. Actualmente hay entidades en el mundo que regulan esto para que esto no pase, pero sí puede pasar. Es una bacteria cosmopolita, está alrededor de todo el mundo, específicamente en regiones, no tercer mundo como tal, pero sí regiones que tienen ganado, regiones agrícolas. En estas partes donde no hay programas de vacunación, a diferencia de aquí que sí tenemos programa de vacunación de anthrax en ganado, para que vean, no solo tercer mundo, pero sí pasa. Entonces, estas regiones, y pues es endémico, aquí menciona América Central, pero en realidad aquí no ha habido casos de anthrax, por lo menos en estos últimos años, hace más de 30 años, no sé realmente, desconozco ese dato, pero sí se menciona como zonas endémicas, por esto de la agricultura, la ganadería, en África, Asia, Europa del Este, Medio Oriente, América del Sur y Central. Los reservorios, principalmente el suelo contaminado. Contaminado porque hay suelos que pueden no estar contaminados de bacillus, entonces nombre completo. Suelos contaminados también puede estar en aire contaminado, agua contaminada y alimentos contaminados. La vía de transmisión puede ser por contacto directo con animales contaminados o productos animales. Por ejemplo, el cuero de la vaca. ¿Qué más? A veces utilizan huesos, no sé realmente para qué, pero huesos o partes óseas de estos animales los pulverizan y los utilizan como abono o no sé, pero cuero de vaca, ¿qué más? Carne para el consumo, principalmente de ganado bovino,
de ovejas, de cabras, de cerdos, llamas, alpacas, cualquier animal con pelaje, ¿verdad? Entonces, contacto directo, inhalación de esporas y la ingestión de la carne contaminada. Entonces, ¿por qué tienen que saber esto? Porque ustedes en el futuro van a ser médicos. Probablemente, como les digo, no hay anthrax aquí, pero ustedes tienen que conocer la mayoría de enfermedades que pueden ocasionar enfermedad en el humano. Entonces, yo recuerdo que cuando yo estudiaba me dieron una clase de SARS. En ese momento ni se hablaba de COVID ni nada por el estilo, pero pasó. Vino una cepa, una especie a hacer esta pandemia terrible. Entonces, en aquel momento yo dije, pero aquí no, aquí vemos resfriado común, vemos neumonías, vemos lo que sea, menos eso, pero pasa. Entonces ustedes tienen que conocer, con esto de las migraciones, todas estas enfermedades ya se están haciendo endémicas en el mundo. Probablemente no anthrax, pero tienen que conocerlo. Entonces, ahora vamos con la otra especie, Bacillus cereus. Entonces, hablamos de la morfología, es similar a Bacillus anthracis, la fisiología cambia un poquito. Bacilos largos con endospora central, extremos cuadrados y generalmente también se agrupan en cadenas. Con respecto a la fisiología, son bacterias anaerobias facultativas con respecto a los requerimientos de oxígeno que ustedes ya conocen. En este caso, la hemólisis sí es común. Dijimos que en Bacillus anthracis no es tan común la hemólisis. ¿Qué es hemólisis? Lísis de glóbulos rojos, ok. Es que se están durmiendo, ya los vi. Esta bacteria sí tiene movilidad, sí tiene flagelos que le confieren la movilidad, a diferencia de Bacillus anthracis. Bacillus cereus tiene flagelos perítricos. ¿Qué es perítricos? Alrededor de la bacteria. Todo esto ya lo vieron en la clase de morfología. Y le da una movilidad que se describe como movilidad por enjambre, o swarming en inglés. En cuanto a los factores de patogenia, sí difiere un poquito. La espora siempre igual, su forma de resistencia, ya dijimos que le ayuda a resistir factores externos que la amenacen o le causen estrés. ¿Como cuáles? Temperaturas altas, bajas, altas. ¿Qué más? Desecación. Todo del ambiente. Ajá. Temperaturas, pHs, cambios de pH, radiación, etcétera. Entonces, y lo que les mencionaba, cuando la espora ya se ve ante un ambiente con nutrientes suficientes para que se pueda seguir desarrollando, esta germina y ya la bacteria puede seguir desarrollándose normalmente. También forma biopelículas, que le da una mayor adherencia a superficies, tejidos y la resistencia a desinfectantes. Entonces, estos dos son como factores propiamente de la morfología de la bacteria. Y también tenemos la producción de toxinas. Eso sí puede pasar aquí. Producción de toxinas sí tenemos de dos formas, la forma emética y la forma diarreica. En el caso de la forma emética, la toxina se conoce como toxina cereúlida. Toxina cereúlida, que es una toxina termoestable. Cuando quiere decir que aquí les pongo de 1 a 5 horas. Si usted ahora consumió un alimento contaminado con esporas de este bacillus, con la toxina, disculpen, probablemente al mediodía yo ya esté con vómitos y el cuadro característico de esta toxina. Si se recuerdan, les hablaron en la clase de metabolismo de la curva de desarrollo de la bacteria. Todas las fases. Entonces, la toxina cereúlida se produce generalmente en la fase estacionaria de esa curva. ¿Sí se recuerdan? Estacionaria, la meseta. Ok. Es un péptido cíclico que resiste a temperaturas altas y resiste a acidez y a el pH gástrico. Entonces,
no importa el ácido clorhídrico y todos los ácidos del estómago no van a hacerle nada. Es un ionóforo de potasio, quiere decir que altera la función de la membrana y permite el paso o la permeabilidad de iones, principalmente el ion potasio. Eso va a alterar la función de la mitocondria y va a producir un daño celular en la célula hospedera. Y hay una liberación de serotonina, que eso va a ser la estimulación del centro del vómito, y por eso se llama toxina emética. Emética, émesis, vómito. No hablo del cuadro clínico porque no me dejan, no, mentiras, no es parte de esta materia, es parte de enfermedades transmisibles 2, pero tomen en cuenta que estas toxinas son muy potentes y son importantes que las conozcan. Están asociadas principalmente al consumo de arroz frito y de pastas. No voy a hablar de fármacos aquí, pero sí mencionar que la toxina actúa, pero es una enfermedad autolimitada. Significa que generalmente no se da tratamiento porque en cuestión de horas, 1 o 2 días, máximo 3, ya está resuelto el cuadro. Pero sí es importante que sepan que es por la acción de la toxina. O sea, la bacteria en la fase estacionaria, si hay una bacteria aquí presente, produce la toxina y la toxina es la responsable del cuadro clínico. Y la forma diarreica. En la forma diarreica eso no lo van a encontrar. Muchas cosas de esta clase probablemente no las encuentren en su libro de texto, porque he utilizado otros artículos también, porque al libro de texto según lo que yo estuve revisando, le faltan ciertas cosas que probablemente ahora ya están como actualizadas o estudiadas, ¿okay? En el caso del estudio de estas toxinas, tenemos la forma diarreica, son toxinas diarreicas termolábiles, y esta actúa un poquito más tardado. Si usted consume ahora el alimento con la toxina, probablemente entre hoy y mañana se está enfermando. Entonces a veces pasa, van a comer allá afuera choris o cualquier otra cosa y después andan con diarrea, ¿verdad? Pero bueno, entonces esta toxina es termolábil, mencionamos, y en la fase exponencial es donde se va a desarrollar o a producir. Y tenemos 3 tipos de toxina que forman parte de la hemolicina BL o HBL, que contiene 3 componentes, B, L1 y L2. ¿Qué hacen estas toxinas? Forman poros en la membrana celular y esto hace que se dañe la célula, obviamente. Hay un daño en el epitelio del intestino porque está actuando a nivel intestinal. ¿Qué más? La toxina no diarreica o no hemolítica. La toxina no hemolítica o NHE, que tiene también 3 componentes, la NHEA, B y C. Actúa muy similar a la hemolicina, ¿verdad? De igual el daño a la célula, el daño al epitelio intestinal, y también tenemos la citotoxina K, que se abrevia CITK. Ahí por favor escríbanme solo la primera letra. En las toxinas solo la primera letra va en mayúscula, para que lo tomen en cuenta. Esta citotoxina K es similar a las toxinas que ustedes escucharon en la clase de Clostridium del viernes. Actúa similar, forma poros y también produce una necrosis intestinal. Entonces, como les digo, son toxinas potentes, pueden dar cuadros bien feos, son autolimitados, pero eso no quiere decir que sean tranquilos. O sea, ustedes saben que por estas cosas se pueden deshidratar también. No voy a decir más del cuadro clínico porque no. Okay. En este cuadro les he resumido la toxina cerúlida y las 3 toxinas diarreicas, ¿verdad? El tipo, el mecanismo de acción, que ya lo mencioné también, y los plásmidos asociados. Me interesa el plásmido que mencionamos para Bacillus anthracis, que es el P minúscula o XO1, que es el que codifica para la toxina cerúlida. Los demás, los autores mencionan plásmidos relacionados con las enterotoxinas. Así que aquel sí, ¿verdad? Eso para que en su tiempo libre revisen el cuadro, se lo aprendan. Y otros factores de patogenia
algo que no mencioné. Alimentos que se asocian a las toxinas diarreicas son carnes crudas o mal cocidas, y salsas. ¿Cuáles se asocian a la toxina cerúlida? Arroz frito y pastas. Ajá. Importante, todo eso tienen que saberlo, porque si el paciente llega a la consulta, usted tiene que decirle, explicarle por qué está enfermo. Una vez usted detecta, y esto no va para esto, va para todas las clases. Por eso es importante todo lo que vemos. Entonces, otras enzimas como ¿cuál? Como la fosfolipasa C o fosfolipasas que degradan los fosfolípidos de la membrana, y eso ayuda a la invasión y a la diseminación de la bacteria. Las proteasas que degradan las proteínas de matriz extracelular y hay igual daño tisular. La cereolisina, que es una hemolicina que ocasiona, al hacer hemólisis libera nutrientes y esto ayuda al crecimiento bacteriano, a que la bacteria tenga los nutrientes adecuados para poder seguir creciendo, multiplicándose. Y la esfingomielinasa, que degrada la esfingomielina, que es un componente importante de la membrana celular. Entonces, estas 4 proteínas o enzimas son importantes factores de patogenia también de esta especie. En cuanto a las patologías, hasta les puse dibujito, no se les va a olvidar. Intoxicación alimentaria a la cabeza, que no es más que gastroenteritis, y hasta ahí me quedo. Infecciones oculares como conjuntivitis y endoftalmitis, infecciones en las heridas como celulitis y abscesos. Ya ustedes tienen que ir quitándose de la cabeza la idea, y ya se les dijeron también, que la celulitis es lo que les sale a las mujeres en las piernas o en cualquier parte del cuerpo. No, la celulitis es una infección. En este caso puede ser ocasionada por Bacillus cereus. Y por último, infecciones sistémicas como neumonías y meningitis principalmente. Igual con la epidemiología se parece mucho a su primo Bacillus anthracis. Es una bacteria cosmopolita en todo el mundo, es ubicua, puede estar en cualquier ambiente, y los reservorios principalmente igual son suelos, aire y agua contaminados, alimentos contaminados. Si no pone contaminados está malo, porque no todos los alimentos, suelos, tierra, agua, aire están contaminados por la bacteria. Y la vía de transmisión, pues principalmente el consumo de los alimentos contaminados que ya mencioné. Ok, esa es la bibliografía. Ojo con esto, si quieren les paso los... Entonces, el antígeno protector mencioné que es el que se une a la célula, ¿verdad? Entonces, ese es su unidad B, binding, y yo lo dije al revés. Así que por favor corrijan eso para sus tirajes y para su cerebro. Y las otras dos, el factor letal y del edema, o factor edema, son la subunidad A de actividad enzimática. Ok, gracias.